bienvenidos a este video donde vamos a utilizar el software del Genetron para cálculos de ciclos de refrigeración. Aquí ya ingresamos en el programa, vamos a darle el botón aceptar acá y nos aparece esta pantalla en la cual vamos a seleccionar la opción de ciclos. Aquí nos aparecen unos iconos en los cuales tenemos varios sistemas. Aquí tenemos el ciclo simplificado básico, tenemos el ciclo básico, un ciclo con intercambiador de calor, tenemos un ciclo cascada, dimensionamiento de tuberías, un ciclo Rankine, tenemos transcrítico, tenemos con inyección de líquido, tenemos dos etapas con intercambiador de calor, tenemos otros sistemas muy interesantes que hacen parte de los sistemas de compresión de vapor. Nosotros vamos a seleccionar para nuestro trabajo el ciclo básico. Aquí nos presenta una pantalla donde tenemos los componentes del ciclo básico. Aquí hay unos números que establecen las entradas del refrigerante y salidas del refrigerante dependiendo de los accesorios que tengamos acá. Podemos verlo, no hay ningún inconveniente. Ahora aquí nos piden los datos de entrada del ciclo, pero antes hay que establecer las unidades. Vamos a opciones, unidades, y vamos a verificar, por ejemplo, vamos a hacer un cambio que esta no sea kilopascales sino PSI absolutos. Aquí tenemos el resto de las unidades, no vamos a cambiar más. En caso de que no aparezcan unas unidades referenciadas, volvemos a este menú y las vemos y podemos ver en qué estamos trabajando, ¿cierto? Demos botón aceptar. Ahora vamos a seleccionar, por ejemplo, el tipo de refrigerante. Vamos a escoger, en este caso, aquí no aparece la R600A, pero aparece el isobutano, que es el mismo, correcto. Y vamos a desplegar el compresor. Aquí el compresor nos está pidiendo la capacidad de enfriamiento. La capacidad de enfriamiento no es nada más y nada menos que la misma del equipo, y es la de la capacidad del evaporador. ¿Okay? Vamos a decirle que es de 3500, como aparece aquí, 3510 vatios. Tenemos una eficiencia isentrópica 0.7 y una eficiencia volumétrica de 0.95. Vamos a desplegar la línea de descarga ahora. Nos va a preguntar cuál es la temperatura de entrada del refrigerante al condensador. Vamos a seleccionarlo y él, por las condiciones vistas aquí, nos dice que es de 66.85. También aquí tenemos la opción que hay una caída de presión en la línea. Vamos a decirle que no, que es un sistema cuasi ideal. No vamos a tener ninguna caída de presión, no va a afectar. Ahora vamos a desplegar las condiciones del condensador. Aquí nos pregunta la temperatura de condensación, ¿cuál es? Él nos da una por default que nos dice que es 56.85, pero yo también puedo cambiarla. Vamos a decirle que es 55. Nos está pidiendo cuánto es su enfriamiento a la salida del condensador. Vamos a decirle que vamos a hacer su enfriamiento de 5 grados. Ya vimos ese tema, a ver, en un video pasado. Y nos pregunta la caída de presión en el condensador. Vamos a decirle que es 0. Está bien. Ahora nos vamos para la línea de líquido, en la cual nos pregunta cuál es la temperatura a la entrada del elemento de expansión. Yo voy a decirle que hubo un enfriamiento extra que entra a 48 grados Celsius, ¿okay? Y que no tenemos caída de presión nuevamente. Entramos al evaporador y nos pregunta cuál es la temperatura de evaporación. Vamos a decir, aquí dice que es menos 3.15, vamos a decirle que sea menos 15, por ejemplo. Nos pregunta cuál es el sobrecalentamiento a la salida del evaporador o el mismo recalentamiento útil. Vamos a decirle que es de 5 grados y caída de presión en el evaporador de 0. Ahora vamos a la línea de succión. Nos pregunta aquí cuál es la temperatura del refrigerante a la succión a la entrada del compresor. Vamos a decirle que sea de 2 grados, por ejemplo. Ahí igual nos pregunta cuál es la caída de presión en la línea de succión. Vamos a decirle 0. Cuando ya estemos listos, entonces ahora lo que nos toca simplemente es buscar o ejecutar el programa. Nos vamos a este botón que está aquí que dice ejecutar y lo presionamos. Entonces nos aparece aquí unos datos generales, ¿cierto? También tenemos unos datos más específicos en los cuales nos está diciendo que el flujo máximo del ciclo va a ser de este valor. La capacidad de enfriamiento va a ser de 1500 vatios y la capacidad de calefacción, porque esto lo está asumiendo como una bomba de calor también, pero para nuestro sistema de enfriamiento la capacidad de calefacción viene siendo la misma capacidad en vatios del condensador.
Tenemos la potencia de consumo del compresor en kilowatts, aquí nos las da, el COP de enfriamiento, el EER, también nos da el COP de calefacción, pero en este caso, como un sistema de refrigeración, no nos interesa calefacción. Nos está especificando cuál es su enfriamiento total, el sobrecalentamiento, la salida del evaporador, la temperatura de condensación y la evaporación. Si nosotros en este diagrama queremos, por ejemplo, ver cómo es el diagrama TS, vemos aquí, presionamos y nos muestra estos puntos que están aquí y algunos que no aparecen, como el caso del punto 2 que es de salida del compresor, lo vemos aquí. 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. ¿Listo? Si queremos verlo en el gráfico pH, el que estamos acostumbrados, aquí lo vemos. Vemos los mismos puntos en el gráfico pH. Y lo más importante de este programa es que tenemos un protocolo de simulación. En el protocolo de simulación nos da todos los datos de cálculo que hizo el programa, que es muy interesante. Aquí en la descripción, datos de entrada, nos va a especificar cuáles fueron los datos que nosotros dimos acá. Acá el parámetro de desempeño nos está diciendo los datos que lo tuvo con respecto al refrigerante, el flujo másico, la capacidad volumétrica de enfriamiento, volumétrica de calefacción, la capacidad de enfriamiento sistema, la capacidad de calefacción, potencia, ¿ya? Del compresor, nuevamente los datos del mismo, su eficiencia, su COP, etcétera, etcétera. ¿Okay? Si quiero los datos de evaporador, nos dice a la entrada y a la salida. Aquí nos dice qué temperatura entra, qué temperatura sale, con qué presión entra, qué presión sale, los valores de entalpía, la entrada y la salida, entropía, la densidad de refrigerante, la calidad, etcétera. El flujo másico, las caídas de presiones, la capacidad, vea que la capacidad del evaporador es 3510 vatios, los sobrecalentamientos a la salida del evaporador, etcétera, etcétera. En cuanto a línea de succión, están los mismos datos, ¿no? Entrada y salida de temperatura, de presión, de entalpía, densidad, flujo másico, etcétera. Las líneas por lo general tienen la misma información. Pues vamos a pasar rápidamente esto para que ustedes cuando manejen el programa puedan notarlo con más paciencia. Y nos vamos al compresor. El compresor también nos dice los mismos datos, pero nos da aquí el flujo másico, que es muy interesante para la hora de seleccionarlo, el desplazamiento volumétrico, metros cúbicos por hora, lo que él tiene, muy importante a la hora de seleccionarlo, el consumo de potencia que él tiene y la relación de compresión, que está de 8.6, estamos por debajo de 10, lo cual es correcto para este sistema. Ya tenemos suficientes datos para seleccionar el compresor. Nos falta la potencia frigorífica del compresor, pero recordemos que esta es ligeramente mayor que la del evaporador, que ya lo hallamos por allá, así que no hay ningún inconveniente con ese valor. En cuanto al condensador, correcto, ve aquí que nos aparece con los mismos valores, pero nos da la capacidad que él tiene. Esta capacidad que necesita es de 5140.95 vatios. Ya con este valor y con los valores de flujo másico, la temperatura de condensación, etcétera, ya yo puedo seleccionar un condensador. Y lo mismo con evaporador. Aquí tenemos datos del elemento de expansión, igualmente la temperatura entrada, salida, las presiones, entalpía, flujo másico, la caída de presión, transferencia, etcétera, etcétera. Realmente es un programa pues que tiene muchos datos específicos, tiene mucha buena información, tiene unas buenas opciones y lo importante está en español. Agradezco mucho la atención por este video, nos vemos en otro.